Escaliburcio, ¿Qué pasa? ¿Qué turra has dado con las elecciones, Soy consciente de que empiezo a ser un poco pesado. Ahora, en el 2019, empiezo a ser un poco pesado. Yo he de decir pero que, lo admito. Con el estado en el que tenemos los medios de comunicación y los programas sobre política, ahora mismo tú eres mi medio de comunicación favorito para enterarme de política. Te quiero decir, yo despedía a Ferreras a los de las 7 noche y te ponía a ti. Porque sí. lo haces bien. ¿Das la turra? Sí. Doy la turra, porque intento compensar la desinformación de los Claro, medios. ¿das la turra? Sí, pero es que claro, es que te dan muchísimo trabajo. Es que es lo los que medios toca. de comunicación y tú Pues estás sí. ahí dejándote la vida para mantenernos informados y para mantenernos objetivos y fuera de las cloacas y la gente te lo está pagando llamándote pesado. Ya, no me lo dicen, pero lo sé. Sabemos Lo sé, es que soy que lo muy piensan. consciente de que la gente está hasta los huevos de escucharme oír de Podemos y del PSOE, que soy muy pesado con el PSOE. Eres muy pesado con el PSOE, pero si también es que te no digo son de que izquierdas, que si no sé qué, soy muy pesado. No, y con Errejón también. Bueno, a ver, es que se lo han ganado Errejón todos. te lo has ganado. Errejón se lo ha ganado. Inmunda. Y los del PSOE. 3 escaños de mierda y uno de ellos de Compromís, que ya era de Compromís. O sea, Ya, el tema Errejón. Bueno, se me ha ido otra vez. Pero bueno, ¿estás contento con el preacuerdo? Sí, y con el abrazo entre Pablo y Pedro. ¿Te ha mucho gustado más. el abrazo? Me ha gustado. ¿Dirías sentido que cosas. es un abrazo muy hetero o muy gay? Es muy hetero. Es muy hetero. Yo también lo sí, creo. Es un abrazo muy hetero. Que además Pedro no quería dárselo y Pablo le ha obligado un poco. ¿Crees que Pablo ha forzado un poco? Ha forzado el abrazo, se nota un mogollón. De hecho, luego queda, bueno, pero no queda es raro, no, entonces, a ver. Queda raro porque luego Pablo Iglesias empieza a abrazar a todos los demás que estaban ahí, a Adriana Lastra, a su mujer, al este tipo que maneja los hilos del PSOE en la sombra, que es... Ay, ¿cómo se llama ese tío? No sé, es uno calvo. Pues también le tuvo que abrazar. Claro, empezó a abrazar a todo el mundo y creo que abrazó a un ujier que había por ahí que no era ni del PSOE ni de Podemos, sino era del Congreso, que de uno de Ya. esos. Y me hizo mucha gracia y es bastante O sea, gracioso. ¿crees que como notó la tensión, se puso nervioso y lo compensó diciendo, bueno, pues abrazo a todos y ya está? Claro, a ti no te ha pasado nunca Sí. que empiezas con un tipo de afecto y como te has dejado a alguien de un afecto menor sin saludar, De hecho, tienes que cederle el mismo afecto porque si no quedaría súper mal. De hecho, me pasó hace no mucho que fui a una tienda de jabones. Bueno, fui a Lush, ¿vale? Fui a Lush a comprarme Una yo tienda de jabones. mis jabones y mis cosas. Sí. Y conozco a media tienda porque he tocado allí, porque trabajan gente a la que conozco. Y entonces había un chico al que yo conocía, Sí. pero por lo visto él no se acordaba de mí. Claro, yo lo conocía. Sí, en fin, yo he estado allí mucho con otra gente y entonces a lo mejor le he visto, pero él a mí no me ha visto. El caso es que yo fui, le di un abrazo y 2 besos Sí. y noté la misma tensión que notaría Pablo de Pedro, ¿no? Claro. Y entonces yo lo compensé saludando a toda la tienda, a todos Igual. los demás trabajadores. Madre mía, huida hacia adelante. Total. Entonces, el otro día que empaticé muchísimo porque de repente te ves... Muy Rivera. Eso. No, yo no quería que ese tío pensara que yo le estaba forzando o que yo era una loca. Ya. Y entonces lo compensé como diciendo, no, sí, se lo hago a todo el mundo, Yo no eres soy especial. así de cariñosa. Soy Jódete, claro. Monty, la cariñosa. Soy Monty Peiró y doy abrazo, que además nada más lejos, ¿no? Entonces, estamos a tope con Pablo. A tope con Pablo, a tope con el pacto. Bueno, preacuerdo. de Preacuerdo, momento, ya veremos, ¿eh? Tampoco lancemos Ya las veremos. campanas al vuelo. No, para nada. Así que nada, muy contentos en general y vamos a ver si esta izquierda comunista A ver si nos expropian. hunde. Cosas que no, coño. Mira, Escaliburcio, ¿Qué odias? odio, pues que yo esta semana no he dado tanto la turra como tú, pero un poco también. Pero a mí me gusta dar como una turra digna desde arriba, de exaltación del símbolo Sí. y de poner frases guays, ¿no? Entonces yo pues he trabajado mucho, él no pasarán. Ah, ¿Por qué? vale, no Pues pasarán. porque está guay. He puesto una canción de Los Chicos del Maíz, que no sé si lo sabes, pero es que he grabado yo en su último disco. Y, No. y entonces he puesto, pues no pasarán. No pasarán. Y han venido varios señores a explicarme, Sí. ya han pasado. Ya han pasado, ¿no? Pues no sabías. Estos Vox señores ya que, está aquí. que a lo mejor se piensan que es que yo no me he enterado No. de que tenemos a esos fascistas Mm. exaltados
como locos por entrar en el Congreso y al final han entrado, ¿no? Y entonces me dicen, una cosa, es que ya han pasado. Ya han pasado. ¿Ah, sí? Vaya, pensábamos que estábamos aquí en una dictadura del proletariado. Qué desilusión me acabo de llevar. Es muy insoportable. Y me dan lecciones de política, que a ti también tú también te has comido alguna, ¿eh? Claro. Y me dicen eso, que ya han pasado. Sí, lecciones de política que, claro, tú escribes una cosa y ellos al explicarte te dejan a ti como si tú no supieras de qué iba la movida. Y no, pero si es que... Claro, pero que yo quería poner esta canción y gritar como a la dignidad y al no pasarán. Claro, porque el no pasarán es un símbolo, como tú misma has dicho. Claro, es una un frase símbolo del antifascismo. Es un símbolo y no hace falta que nos pongamos literales a ver si han pasado o no han pasado. Pero es que ya pasaron cuando la Llevan canción... Llevan pasando miles de años. La canción, el lema, la frase, claro. No pasarán, ya era previa a Franco, pasaron... Es más, aunque mañana venga Hitler y pase, yo seguiré diciendo no pasarán. Lo voy a decir todo el rato porque me gusta, joder. No, y porque hay que enterarse que el antifascismo es para siempre. Claro. No pasarán, es para siempre. Es de, bueno... Pues dejadme. Yo, si estuviera en un campo de concentración, seguiría diciendo no pasarán. Es que, a ver, y dejad de dar leccioncitas, por favor. Te comprendo perfectamente porque da muchísima rabia. Sobre todo eso, que es que como te dejan de como si fueras tonta o algo así. Claro, sí. Y no. Perdona, pero no. Perdona, pero no. A ver, francamente no. ¿Qué te da rabia a ti hoy? Odio muchas cosas hoy, como siempre, pero mira, odio muchísimo... cuando en las redes sociales, como de costumbre... ¡Vaya! Hay otra costumbre que tiene mucha gente en las redes sociales, que es dar muchísimo la turra con una afición o un hobby o un arte, digámoslo para ser muy generosos, que tienen ciertas personas, como es soy músico. Soy músico, toco la guitarrita. Toco la guitarrita. Y es todos los días, toco la guitarra, todos los días, mirad mi vídeo, voy a tocar no sé dónde, me importa una mierda, voy a tocar todos los días, siempre fotos de él con la guitarrita, fotos nuevas, tal. Y en años y años de dar la turra, no sabemos de qué trabaja esta persona. Porque lo oculta para que creamos que vive de la música, pese a que no le conoce ni no nadie. Quiero caer en el prejuicio de considerar que la música no es un oficio. Pero yo sé perfectamente que esta persona no trabaja en una orquesta. La música es un oficio, pero subir vídeos de mierda y no cantar así como regular y tal no da dinero. No, y además no trabaja en la música, porque si trabajara en la música lo sabríamos. Entonces, exactamente. ¿De qué cojones vives y por qué te avergüenzas de ello y por qué con total normalidad? Yo lo he dicho muchas veces en este podcast, hago foto, hago vídeo, trabajo de editando vídeos y tal, y lo digo pues de vez en cuando. Igual más de la cuenta. No vives de todo mal, ¿quieres decir? No vivo de todo mal, aunque Madre os cueste mía. creerlo. ¿En qué cojones trabajas? ¿De qué vives? ¿Qué tanto te avergüenza? ¿Y por qué finges ser más guay? ¿Por qué finges ser músico? Eres músico, pero no vives de ello. En fin, yo creo que se me ha entendido. Creo que se te entiende. Mira, fin, pues yo esta semana vengo con un tópico que no por manido y por socarre deja de ser horrible, porque es que estamos en el año 2019 y yo esta semana he tenido que leer la frase las mejores baladas son las de los heavies. No, pero esto no se dice Esto ya. lo he leído esta semana, Escaliburcio, y he aún? dicho, no me lo puedo creer, aún estamos así. Primero, las mejores baladas son las de los heavies, ya lo sabemos. Ya. Aunque por otra parte, esta afirmación, quiero decir, bueno, ¿cómo la hemos probado? O sea, No ¿quién ha decidido que las Arjona mejores... igual tiene que decir algo al respecto. Exactamente. Alex Ubago, ¿qué opina de esto? Ubago, ¿qué opina? Las mejores baladas son las de los heavies. Además, esto a mí me da mucho asco porque es este tipo de afirmaciones que pretenden validarnos a los heavies a través de que somos capaces de hacer canciones no heavies. Ya. Que le puede, o sea, Lo como entiendo. si nuestro valor fuera... No, cuando quieren también... No, pues mira, Cannibal Corpse no han hecho nunca una balada y eso les honra. Claro. Entonces, entiendo lo que... pero es que aparte, por favor, por el amor de Dios, ya vale con esto, ya vale con esto. Además, las mejores baladas son las de los heavies y me vas a poner ahí cualquier puta mierda de los 80 que ya estamos hartos.
sea, bueno, Still Loving You de Scorpions, bueno, que es la que clásica. es temazo, ¿eh? Es que a mí con los Scorpions... Ya, claro. De hecho, está esperando decir Wind of Change, pero es que Wind of Change es que me flipa. Pero claro. yo creo que la gente que dice esa frase igual solo piensa en la de Scorpions. Still Loving You. Conocen Still Loving You y a lo mejor la de esta de Metallica que hizo una versión una tía con un piano. Nothing Else Matters, ¿no? Sí. Sí. Bueno, que ya vale. O sea, Vale. por favor, esto ya no se puede decir. Ni una vez más. No, por favor. No. Pues yo para acabar quiero hacer una queja ya formal y ya de verdad basta de que se use la fruta como símil estético y artístico de genitales y hacerlo pasar como algo innovador. Excaliburcio, gracias por traer esto porque esto era un clamor popular que, o sea, alguien lo tenía que decir. Vale, o sea, utilizar fotos o vídeos de un plátano y hacer, por cómo lo enfocas o cómo lo sacas, que parezca un pene. Un melón, ya. Un melón abierto por la mitad que parece una vagina. Un melocotón. Una maracuyá. Cualquier asco. fruta que abras por la mitad parece una vagina. Ya, pero es que esto se sigue viendo. O sea, se sigue viendo y es de hecho innovador. Hostia, un plátano en blanco y negro. Una tía comiéndose un plátano. Mira, en serio, por favor, pasemos página. Basta, que luego Es vas a la frutería y estás ahí como pillando que rollos. te da asco tío. que no quieres comer fruta porque ya... Es que claro, no. te da como real fooder. Claro. Como ¿Ahora real qué fooder hago? en Tinder. Ahora este Pero- tema te toca personalmente. Es que, bueno, tú sigue haciéndolo, pero es cutre, es un recurso cutre. Pero aparte, es que utilizar ya vale. la fruta como genital es cutre. Ya hemos visto todas las frutas Claro. habidas y por haber utilizadas como genitales. Mm. Es más, ya hemos visto todos los genitales que teníamos que ver. Sí, O sea, demasiados. Yo no sé, Ya está. ya está. Pasad Ya- página, fotógrafos ya del conocemos Instagram. la fruta y los genitales que necesitamos ya los tenemos vistos. A la mierda. Actualidad cuñada. Te voy a contar una pequeña historia. Corría el año 1997. Yo iba a segundo de bachillerato. La ciencia andaba exaltada por culpa de la clonación de la oveja Dolly. El asesinato de Miguel Ángel Blanco unió al país entero en contra de la banda terrorista ETA y J.K. Rowling editaba el primer libro de Harry Potter. Indurain se retiraba del ciclismo para tristeza de un mundo normal que jamás volvería a este país, el del ciclismo. Y en música yo no hacía más que ponerme en bucle la canción Wannabe de las Spice Girls, la cual grabé en una cinta de 60 minutos y cuando digo un bucle, Menudo Monty, temazo. cuando digo un bucle, hablo literalmente porque yo en esa cinta grabé solo Wannabe una vez y otra hasta que se acababa. Pues bien que hiciste. Bien que Como hice. para no hacerlo, menudo hit. Eran tiempos felices menos para los políticos del Partido Popular en Euskadi y aunque ahora, después de muchas vueltas, sepamos que las Spice Girls son lo máximo, hemos de admitir que mis gustos musicales necesitaban cuanto menos una ampliación, no una corrección, pero sí una ampliación. Yo Sí. solo escuchaba a las Wannabe. Wannabe. Sí, bueno, no estaba de más ampliar un poquito la frontera. Ampliar. De hecho, o sea, me enorgullece decir que jamás renegué de las Spice Girls. Y ni de Britney tampoco. Nunca. Siempre tuve un, pues a mí me mola, guardado para ellas. A los Backstreet Boys sí que no. Esos eran maricas. Oye, los Backstreet Boys molaban bastante. Sí, eso ahora lo sé ahora, pero bueno. Era ya mucho pedir. Mucho pedir para Bien, un chaval de 15 años era mucho pedir. El caso es que la revolución musical me tuvo que llegar por algún sitio. Y fue con 7 notas, 7 colores en la radio cuando me dije, oye, yo quiero escuchar más canciones de estas en las que dicen tacos, dicen palabrotas. Muy bien, o sea que te atrajo el rap. Me atrajo el rap, pero me atrajeron las palabrotas. Ajá. Eso fue lo que me atrajo. Y así fue cuando le pedí a mi amigo Luis que si su hermano mayor tenía alguna música de esa donde dicen palabrotas. Qué y lo estoy guay. citando textualmente porque fue así como se lo pedí. Él, orgulloso, me dejó una cinta de otro grupo llamado Defcon 2, el cual se convirtió en mi grupo favorito los siguientes 10 años. Grupo de rap metal
que viene a significar, como tú bien sabes, en rap, pero con guitarras eléctricas. Básicamente es como yo siempre lo he descrito. Yo he sido muy fan también, de Defcon 2. Reunían todo lo que necesitaba. Humor, transgresión, rebeldía, revolución, ideales y, por supuesto, palabrotas. Hoy en día es muy complicado encontrar unas letras que se asemejen a las de este grupo. Su nivel era máximo y suponía todo un orgullo ser fanático suyo. Entonces, ¿a ti te gustaba? Claro, sí. Bueno, yo los he visto en directo bastantes veces. Y he de decir que yo era... cosa que ahora veremos por qué es motivo de orgullo. Yo era muy fan de Juanito Sangre y de Peón Kurtz. Peón Kurtz. Peón Kurtz, como se pronuncia, nunca lo he sabido. La voz media y la voz grave. Eran muy guays. Yo siempre cantaba la parte de Strawberry, me identificaba con ella, no sé por qué, la voz aguda. Y claro, tú no puedes cantar Defcon 2 todo. No, claro, tienes que elegir. Tienes que elegir una voz. Y claro, tú elegías Strawberry. Yo elegí Strawberry, sí. Fue un grupo que me enseñó que el feminismo existía con su canción Agrupación de Mujeres Violentas. Qué maravilla, sí. El que me mostró el valor de pensar y reflexionar por uno mismo con su Que no te cojan. Y ellos plantaron la semilla en mi cabeza de lo que acabamos tú y yo bautizando como mundo normal. Cierto. Con canciones como Ultramemia, El coche no y sobre todo la maravillosa Dímelo tú, de la que voy a poner ya un fragmento. Que nunca he estado en Mallorca y que no hubo tunos cantando mi boda. No tengo mujer, ni tengo hijos. Invento yo lo de las letras del piso. Repítelo todo, si te atreves. Tú eres el médico y yo el paciente. Ahora resulta que he perdido el norte y mi vida es solo el fruto de un delirio paranoide. Dilo otra vez. Dímelo tú. El caso es que Defcon 2 trataron con inteligencia e ironía todo tema controvertido que salía a escena y convirtieron los 90 en un año mucho más divertido y combativo. Y además, he de añadir, fueron la banda sonora del Día de la Bestia y de Acción Mutante. Que son dos de mis películas españolas favoritas. O sea, a mí, la canción del Día de la Bestia, bueno, qué maravilla. Bueno, el disco, la banda sonora del Día de la Bestia fue uno de los primeros discos que yo tuve gracias al hermano de una amiga también. Y ahí descubrí yo pues un montón de cosas. Pantera, sin ir más lejos, estaba en esa banda sonora. Claro, Defcon 2, es que a mí no solo me molaban ellos, es que me molaron muchas cosas que vinieron con ellos. Claro. El cine de Alex de la Iglesia y ese recopilatorio. Es que la canción del Día de la Bestia es brutal. Joder, es la hostia. Y precisamente de Acción Mutante quería hablar porque aprovecharon no solo hacer una canción para la película, sino que realmente era una canción empoderante para las personas con discapacidad. Fantasearon... Era un himno a la diversidad funcional empoderante. Abanderaron la lucha proletaria con el himno Armas para el Pueblo. Así es. Y se burlaron de temas como la muerte en pánico o una muerte ridícula. Pero hay un tema que vengo a destacar de este pasado, porque si lo recuerdas, estamos en actualidad hace cuñada. 800 años de esto. Estamos en la actualidad cuñada y estoy hablando, aún no he llegado al año 2000. Pero bueno, ahora llego enseguida. Quiero que escuchemos, antes de llegar a esta época, un fragmento de la canción Señores. Lo sabía. Sacando barriga en la puerta de los bares. Un día más observan satisfechos mientras con disimulo se pellizcan en los huevos. Esta maravillosa canción mostraba la plena conciencia de un grupo de hombres de su propia masculinidad tóxica. Sí, es un retrato del cuñadismo mucho antes de que se hablara de la masculinidad tóxica, del cuñadismo, de los señoros. Muy gráfico, además. Muy gráfico. Son capaces de enseñarlo muy gráficamente y muestran lo ridículo que es todo esto y lo estúpido que es la masculinidad en sí. ¿Y por qué traigo Señores? ¿Por qué destaco Señores? ¿Por qué esta turra, Excalibur? ¿Por qué esta turra? Porque Defcon 2 acaba de sacar tema nuevo. Se retiraron hace bastante tiempo, volvieron hace tiempo ya. Sin Juanito Sangre y sin Peón Kurtz, tengo que decir, bueno, sin media banda en realidad. Importante para la deriva que ha traído el grupo. Y este tema
ha dividido a la sociedad. Una vez más, es una nueva polémica que divide de nuevo a la sociedad. Ha dividido a la sociedad, ha dividido a muy poca gente, porque a la mayoría de la sociedad estos ni se han enterado. Ya, Lo que pasa es que tú te piensas cierto. que todo el mundo es orégano y que lo que pasa Que en tu todo es Twitter, todo es Twitter. Claro. Pero bueno, para mí es la sociedad. Mi sociedad es Twitter. Entonces ha dividido a la sociedad y como siempre, normalmente, en un lado de la sociedad está Mongolia, Soto Ibars y Risto Mejide, y en el resto estamos el resto. Y el resto de gente. El resto de gente legal y decente. Yo he de decir que de toda esta movida, la primera persona a la que yo he visto indignada con esto eres tú. La primera persona de España en decir esto es una mierda ha sido tú, Excaliburcia. Pues no es por y nada, has pero pillado, claro, has pillado en YouTube. he pillado en YouTube, Y has pillado en Twitter, pero has sido el primero. He sido el primero porque además yo sí seguía en Facebook a Descondos y compartieron el videoclip y ponía compartido hace 5 minutos. Sí, sí. Y lo Pues escuché tú a los 7 y minutos reaccioné. ya te daba asco. Ya me daba asco y te lo dije. ¿Esto es normal? Y no era normal. Y yo te dije, no lo es. Me da puto asco. Es un tema tan cuñado que si lo pones en la cocina te hace una paella de puta madre. Es un tema tan cuñado que le puedes a lo mejor pedir consejos sobre vinos, ¿no? Efectivamente. Al parecer el líder de Descondos, César Strawberry, anda algo perdido desde que unos fascistas le llevaron a juicio por unos tweets estúpidos donde bromeaba con temas de estos que a los fachas no les va muy bien. Y aunque acabó bien el juicio para él, ha acabado de alguna forma mezclando su indignación con esta denuncia horrorosa y acabó culpando a la corrección política progre. Y se ha pasado los últimos 2 años... Y aquí de repente hemos pillado a los feministas, Sí. porque sí. Él insiste mucho en sus redes sociales, critica mucho lo que es el recato A ver, de izquierdas. este hombre en su tema, que digámoslo ya, se llama Stop Puritanismo. Stop Puritanismo, dice sí. literalmente, nadie nos quiere llevar a la cama. Como si a mí, como si ese problema que tiene él, a mí me tuviera que importar. Exacto. O sea, Strawberry, ¿a mí qué me cuenta? Pues vamos a poner este trozo, que es como empieza la canción, y le terminamos de machacar. Vale. Nadie nos busca, nadie nos ama, nadie nos quiere llevar a la cama. Hablar de follar se ha vuelto un canteo. Hablar de follar ahora está feo. Hablar de follar, si vas de sincero, te hace quedar de zafio y grosero. Hablar de follar en vez de rezar. Hablar de follar y no reivindicar. Izquierda y derecha se han ido a encontrar, criminalizando el sexo banal. Sí que te vengo a decir que hay muchos señores de 50 años que en su día fueron famosos y estrellas del rock y ahora pues son señores. Pues como yo lo voy a ser, también voy a ser vieja y gorda y tendré papada y tal. Pues nano, te jodes. ¿Te jodes? Has entrado en otra te fase. aguantas, vas al dentista, te haces una limpieza dental, en lugar de gastarte la pasta en farlopa, ponte unos implantes, yo qué sé, nano, vete al Vitaldent. Intenta conocer a alguien de tu edad. Intenta conocer, exacto. Intenta no ligar con las chavalas del grupo de 20 años que están tocando en el festival, porque no este es tu público, no vas ahí bien. Hay muchos motivos por los que a lo mejor esta gente no está follando. Y creo que de todas las posibilidades que hay, quizá el puritanismo de verdad no sea una de ellas. El puritanismo de izquierdas. El puritanismo de izquierdas a lo mejor no es el problema. No es el problema. También te digo que el guitarra nuevo de Defcon 2 es Alberto, no me acuerdo el apellido, es guapísimo. Este chico es guapísimo. Este chico, ya te digo yo, que problemas para follar no tiene. Ya. O sea, que esto es una cosa de Strawberry. Ya. El Sí. batería, tal y como podemos ver en el videoclip, ese chico no tiene ganas de follar. Ese chico tiene No. ganas de que lo maten. Tiene ganas de morirse. Que no he visto a la persona más desganada en un videoclip en mi vida. Te quiero decir que yo creo que esto no es un problema de la banda. Esto es un problema de este hombre, de César Strawberry, que pues no folla. Pues a mí que me cuentas, pues yo tengo humedades. Yo he tenido humedades en mi casa y Ostras. no te he dado la chapa, ¿sabes? Exacto. No le achaco a las humedades. Ni siquiera las humedades ni siquiera son culpa de los fascistas. Ni siquiera. Ni siquiera. Como se la voy a echar yo la culpa a la progresía. Es que en serio, es que flipo. El caso es que la canción ha sido todo un escándalo en redes, en mi sociedad, porque alude a un supuesto puritanismo causado por las de siempre, las feministas. Las feministas. Que no nos lo queremos follar, ya ves tú. Que no lo dicen en la canción expresamente, pero es Bueno. obvio que... Pero yo lo que pregunto es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de nosotras? ¿Tenemos que follar contigo porque Sí. te sale a ti de los cojones? Sí, Es sí. que no me apetece. Básicamente. No me apetece.
El caso es que quiero desandar un poco el camino, ya habíamos llegado a la actualidad cuñada, pero nos va a ayudar mucho desandar un poquito el camino y vamos a recordar un trozo de la canción de Agrupación de Mujeres Violentas. Vamos a hacer una comparación entre este tema de hace casi 30 años y el nuevo tema. Llora Susana cuando viene del metro por las barbaridades que le grita siempre un viejo. Hoy son guarradas, mañana toca miedo. Es que vas provocando con esos vaqueros. Los hombres son así, no les hagas mucho caso. Una estrofa demoledora que ilustra a la perfección la jodida pesadilla que es a veces ser mujer y vivir rodeadas de hombres que no respetan absolutamente nada. Ahora quiero que escuchemos este otro fragmento de Stop Puritanismo, probablemente la frase más jodida de la canción. Neofrailes rockeros clamando recato. La nueva tendencia que genera espanto es que antes del sexo se firme un contrato. Que si hay mucho porno, que si hay mucho swinger y que sea un notario de guardia el que filme. La ciudadanía. ¿Pero qué dicen de un contrato? ¿Qué dicen? Un contrato. Básicamente el grupo está diciéndonos que las feministas con sus historias han jodido la sexualidad humana y ya no se puede follar con libertad y espontaneidad. Es que es un verso que firmaría Vox y en redes sociales está siendo muy aplaudido desde bandos de dudosas ideologías. Firmaron un contrato, Monty. Ya, pero es que yo eso del contrato para follar, la verdad es que no paro de escucharlo, pero vamos a ver. ¿Qué dices de un contrato? ¿Qué dices? Es alucinante, es la peor frase de la canción. No, un contrato no se ve, pero ni para follar ni para nada. ¿Sabes? ¿Qué me estás contando? Pues se follan negro, aquí se follan negro de toda la vida. Es una forma de decir que a veces intento follar con alguien que igual no está muy bien o está borracha o lo que sea. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que asegurarnos de que vosotras queráis. Sí, porque además también dice algo en la letra de no se te ocurra ligar si has bebido. Sí, habla del alcohol también, que está quejándose un poco de que, pues oye, pues igual... Y de las precauciones también, porque habla de orgías sin... No sin precauciones, pero sin... Y luego dice no sé qué de los condones de sabores, que es como condones... Condones de sabores habla en 2019. 2019 condones de sabores. Con sabor a incel. Me interesa mucho esta polémica, pues trata un tema que ya hemos tocado mucho en Todo Mal y lo refuerza de forma muy contundente, que es la incapacidad de muchos señores que han sido referentes y vanguardias en muchos temas y que el paso del tiempo no les viene del todo bien y no saben adaptarse y evolucionarse en otros temas. Defcon 2 no ha sido un grupo exento de polémica en el pasado. Temas como Armas para el Pueblo, Edipo Rey o Acción Mutante tenían muchísimo machismo en sus letras, las cuales ellos cambiaron en posteriores regrabaciones. Claro, es que esa es la movida, es que no ¿Qué sé... cojones ha pasado aquí? Porque Loquillo, si te acuerdas, dejó de cantar La Mataré durante una época. ¿Qué ocurre con estos señores? Mira, lo acabo de resumir en mi Facebook, Enrique López, magníficamente dice: la historia de los revolucionarios de este país. Hacerse viejos hasta convertirse en los pollaviejas de los que se quejaban de jóvenes. Es que es tal cual. Es un ciclo vital, así, sin fin. Pero es que se pueden utilizar letras de Defcon 2 para criticar a los Defcon 2 de ahora. Sí, no, los Defcon 2 de señores se están riendo de los Defcon 2 de ahora. O sea, es como un fast forward muy loco, al revés, un viaje cuántico en el que Defcon 2 critican a los futuros Defcon 2. Esto es muy triste. O sea, sabes que he sido muy fan. No, yo también. Yo sé que yo los he visto en fan. directo un montón de veces y yo tengo fotos con César Strawberry. Yo le di la mano una vez. Yo he ido a ver hasta Strawberry Hardcore, que digámoslo ya, menuda mierda. No consigo entender esta deriva del grupo. De hecho, yo diría que ha retrocedido, porque es que ha retrocedido un poco, ¿no? Yo recuerdo cuando escuché Agrupación de Mujeres Violentas, yo creo que fue la primera canción con un mensaje feminista que yo escuché y dije, qué guapo. Qué guapo, ¿no? O sea, Agrupación de Mujeres Violentas era muy avanzada para su época. Decía cosas por las que a mí me han bloqueado en Facebook 20 años después. Pero muchísimo más, porque además por doble vía no solo trataba temas feministas, sino que además hablaba de una cosa que hoy en día no está aceptada para nada, que es el derecho de las mujeres y de las feministas a tratar el tema con cierta violencia y cierta agresividad. Claro, exacto. Y de repente esto. Yo no entiendo qué ha podido pasar, pero sí que es verdad que hay como un cliché, o sea, que estas... Edu Galán, todos estos señores que en teoría son como súper revolucionarios, pero en el tema del feminismo y del sexo y tal lo llevan muy mal y a lo mejor es de rollo, mira,
jódete, no follas, jódete. ¿A mí qué me cuentas? Pues no sé, pon de tu parte, tío, pon un poquito de tu parte. A lo mejor si no pensaras estas cosas tan asquerosas, pues a lo mejor alguna tía se te rimaría. Sí. Claro, no sé. Es lo de siempre, parece ser que los privilegios están detrás de todo. Ellos son capaces de renunciar, o sea, de combatir cualquier cosa, combatir el fascismo, el nacionalismo, lo que sea, pero hostia, renunciar al derecho de las mujeres a disfrutar del sexo de la misma manera en que tú lo disfrutas. A mí me da mucho, me provoca mucha tristeza que al final lo que hay en el fondo de todo es un miedo a las mujeres. Sí. Y es como para pensar, vamos a ver, las mujeres llevamos siglos siendo subyugadas, siendo asesinadas, siendo violadas y siendo utilizadas y siendo objetos para los hombres y no estamos pidiendo, no tenemos miedo a los hombres. En cambio vosotros, a la mínima que las mujeres hemos dicho, mira, yo no quiero follar contigo si no quiero, llámame loca, Sí. Quiero follar contigo solo si quiero. De repente hay un miedo a la mujer basado en la nada, porque esto no tiene ningún sentido. ¿A ti te han pedido alguna vez un contrato para follar? ¿Tú conoces a alguien que le hayan hecho firmar un contrato para follar? ¿O alguien que haya follado a una tía queriendo contigo y luego haya dicho, mira, te voy a joder y después de haber follado súper a gusto contigo te voy a denunciar por violador? Esto no pasa. Yo te digo que por follar firma un contrato ya, también te lo digo. No te haga falta, definido. Claro, entonces me da muchísima tristeza este miedo, porque esto que dicen de que las feministas odiáis a los hombres, las feministas no, o sea, podríamos tener un rencor histórico hacia la figura de los hombres porque motivos justificado. Porque motivos hay, es decir, y luego de repente están estos hombres acojonados porque es que ahora ya no te puedes fiar porque están todas están unas puritanas. Mira, César Strawberry, a día de hoy con el Satisfyer en el mercado, a lo mejor te tienes que currar un poco más. Pues sí, Jódete. de momento vas mal. Jódete. Pues aquí acaba mi sección. Me despido de este grupo que me ha hecho quien soy ahora, que marcó mis esquemas morales y que ahora lloriquean porque las veinteañeras no se quieren acostar con ellos. Y bueno, y una vez acudí en su busca porque quería canciones con palabrotas y me encontré una visión del mundo de la cual me siento orgulloso. Y con mucho agradecimiento he de dejarlos marchar para siempre, pues hace muchos años que la gente no dice Defcon 2. Misery, nuestra sección de entrevistas. Primera entrevista de la segunda temporada de Todo Mal. Y Monty, ¿has traído a alguien? He traído un invitado muy top. Bueno, no lo hemos traído. Ha venido él solo. Sí. Lo hemos traído. De propio, si se vale decirlo, me he cogido el avión precisamente para esta entrevista. Esta voz ya nos da alguna pista, pero es una persona muy especial para mí, porque yo fui fan loca de forrarme la carpeta de Héroes del Silencio y hemos traído a Alan Boguslavski. ¿Lo he pronunciado bien? Fantásticamente, de 10. Llevo mucho tiempo practicando, la verdad. Qué bien. De hecho, nosotros también nos hemos desplazado, pues estamos en terreno neutral. Terreno neutral. Y tenemos una novedad hoy, tenemos público. Además, público. Tenemos público. A ver, ese público... Tenemos 2 personas de público, es una prueba que estamos haciendo. Si la cosa va bien, pues ya ampliaremos a grandes multitudes. Por de momento queríamos probar público paritario, como siempre en Todo Mal. Todo mal, una mujer siempre y un señor. No. Y bueno, Alan, esta sección se llama Misery y nos gusta mucho invitar a artistas y que nos cuenten como la cara B, ¿no? La cara oculta del arte. Esas cosas que no se suelen contar, más allá del glamour. Nos gustaría conocer experiencias que tú hayas tenido que con tu carrera, pues imagino que tendrás mucho que contar, como lo peor que te ha pasado en la música, no necesariamente sobre un escenario, sino hoteles, gente que te come la cabeza. Lo peor. Sí, así lo como peor. Lo más que digas, qué asco. No, yo sabes que creo que sí ha sido lo peor que me ha pasado, que en todos los conciertos que han sido cientos de conciertos, ha habido 1 o 2 donde realmente he odiado subirme a tocar. Pero han sido 1 o 2 ocasiones. ¿Solo? ¿No?
solo. Ah, bueno, pues muy bien. No has Pero- trabajado en orquestas tú, ¿no? No. No que yo recuerde, pero en una de esas se me habrá escapado por ahí. Sí, yo creo que eso ha sido lo más feo, ¿no? De repente tener que subirte a un escenario desganado. Claro. Digo, porque otras cosas sí suceden y tal, pero yo creo que personalmente eso es lo más feo que le puede pasar a un músico Sí. que ama su profesión. Subirte a un escenario y decir, mierda, que ya se acaba este concierto, ¿no? Claro. Y que luego estés tocando de malas y que luego hay un fan enfrente que está fumando un cigarro y te avienta la colilla y te pega, ¿no? ¿Eso pasa? ¿Eso te ha pasado? Eso me pasó ese día precisamente. Joder, es que Realmente viene todo junto estuve siempre. a punto de irme encima, ¿no? Pero no, sí. Aguantaste. Inhala paz, exhala amor. Muy bien. Y bueno, yo quiero que nos cuentes, porque yo sé que tienes un secreto que puedes compartir con nuestros oyentes para sobrevivir en hoteles o moteles de mierda. ¿Qué haces si tú llegas a un hotel y tienes una moqueta? Una moqueta donde cuando tú entras a un motel y tu zapato se va quedando así como pegado, ¿no? Como chicle puesto al sol, así de... Bueno, lo que se debe de hacer en esos casos es agarrar la colcha de la cama, voltearla al revés y hacer un camino de la cama al váter. Esto es una maravilla de truco, ¿eh? Hombre, sí. Espero no Es que tener que usarlo, pero... Bueno, pero Claro, viene muy porque a mano, la- uno nunca sabe. ¿La moqueta por qué? ¿Por qué moqueta? Porque ¿En de México ser- también tenéis moqueta? Ah, sí, suelen ser enmoquetados, ¿no? Los hoteles, varios de ellos. En especial los moteluchos de paso, Pero, de claro, mala ¿por muerte. qué? Los Sí. moteles del amor. Sí. Si es motel del amor, con menos razón no pongas moqueta, joder, ¿no? Bueno, es que no sé. A ver, yo no entiendo las entiendo. bondades de la moqueta, porque es blandita, pero claro, es para una casa Es privada, ¿no? sí, no sí, para sí, sí. compartir Compartir ahí claro. en todo tipo de bacterias. Y entre otras cosas. Entre otras cosas. De hecho, tengo entendido que en las Islas Británicas es muy habitual la moqueta en la cocina. En la cocina, qué asco, En la ¿no? cocina y en el baño. Yo, ahora que lo dices, yo estuve una vez en un piso de Londres con una gastroenteritis que me pasé un viaje a Londres vomitando. Mm. Y es verdad que al final decidí dormir. ¿Vomitaste en la moqueta? No, decidí dormir en el baño para no Ah. tener que estar bajando cada Sí. 3 minutos. Y es verdad que agradecí que tuviera moqueta porque me dormí mira, ahí y cuando mira, iba a vomitar me despertaba. Sí que tenía moqueta. Supongo que es cuestión de frío en, Sí, en debe la de zona, ser, exacto, algo de sí, debe de una cuestión Pero de, no. de temperatura, ¿no? Moqueta no. Puede Moqueta ser no. una de las conclusiones que podemos sacar de aquí. Moqueta es que no. Moqueta en lugares comunes, no. No, bueno, si te vas a un hotel de 5 estrellas, pues bueno, Igual entonces ahí la sí, moqueta Donde limpian la moqueta. pero tampoco luego hay que fiarse del todo, uno nunca sabe. Luego, un tema que nosotros tocamos mucho, nos gusta analizar algunas canciones de artistas. Empezamos con Melendi, que es un artista español que tiene unas letras que nos hacen mucha risa. Y ahora hemos descubierto recientemente a Ricardo Arjona, que es llamado El Gigante Guatemalteco. No sé si tú lo conoces, a Ricardo Arjona. Pues es que son unas... Bueno, lo conozco, claro que lo conozco, ¿no? No lo quiere nadie. Es que En eso es lo que Guatemala no queríamos lo saber. quiere nadie. Me da un poquito de pena, ¿no? Porque Sí. no es una mala persona, pero es que no lo quiere nadie. ¿Lo conoces personalmente? Pues, es que esto sería... muero, eres fan, No, es que esto sería descubrir una de las páginas secretas de mí. Dices, A mí pero me bueno, hacía- lo voy a decir, ¿por qué Dilo, no? joder. Dilo. Mira, yo cuando empezábamos de músicos estos a finales de los 80s, pues resulta que trabajé yo para la empresa Televisa. Nos contrataban pues a los músicos para salir como figurantes, ¿no? Ah, claro. Entonces yo tengo por ahí unas apariciones en telenovelas, en estos ¡Qué maravilla, por programas, favor! ¿verdad? No, esto Oro. sí no te lo pierdas, ¿eh? Pues es oro. Pues entonces participé en la telenovela Alcanzar una estrella 1, Alcanzar una estrella 2. Claro, pues ya éramos resultones. Aparte, bueno, ahí sí pagaban, porque de la música no te comías una mierda, ¿no? Claro. Entonces, pues Telenovelas, telenovelas. había que ir ahí a hacer el figurín y pegarte todo el día en el set. Y mientras más se pasara uno el tiempo en el camerín, mejor, porque claro, todos esos tiempos extras el sindicato te lo pagaba al doble, ¿no? Bien. Y entonces resulta que ahí es cuando traen a Arjona por primera vez a México, entonces, o sea, lo lleva Televisa para empezar a promocionarlo, y a mí me tocó ser uno de los músicos de Ricardo ¡Qué Arjona. fantasía! ¿Qué tal? Pues nosotros estamos fascinados con Ricardo Arjona porque ha sido sí? un descubrimiento reciente Ah. y empezamos hablando de Vez en Mes, que es esta canción que él dedica a la menstruación. Y estamos Vaya, por pero Dios. muy fans. Y a mí me hacía mucha gracia el tema de el Azteca de Oro
y el gigante guatemalteco porque parece como un cartel de lucha libre, ¿no? ¡Buenísimo! Me gusta Pelearán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Máscara contra cabellera. Pero esto además lo que significa, Escaliburcio, Sí. es que estamos a 1 grado de separación de Ricardo Arjona. Madre mía. Qué maravilla. Es que para Nosotros nosotros somos muy es- felices, ¿eh? Fíjese usted, mire. Para eso hemos venido desde México. Para hablar de Ricardo Arjona. Para sí, unirnos, sí, sí. Arjona. Esparcir Qué bien. felicidad. Qué bien. A Monty y a mí nos gusta mucho hablar sobre el tema del éxito y le damos muchas vueltas al tema del éxito y la imagen equivocada muchas veces que la gente normal o la gente que no tiene éxito tiene del éxito. Y la pregunta que queríamos hacerte era... Como persona que ha tenido mucho éxito, Que ha tú has tenido sido una éxito. gira del rock mundial. ¿Qué opinas del éxito y cómo podrías de alguna forma desmitificar el éxito? Bueno, el éxito es muy peligroso. Ujú. Es muy peligroso porque en mi caso, en lo particular, claro, yo cuando tengo la oferta de entrar con Héroes del Silencio y entro con Héroes del Silencio, pues claro, yo una persona aterrizada vivía con una maleta de ropa en el maletero de mi coche y dormía de aquí y de allá y de repente pues fue un cambio muy radical en mi vida. Que me convirtió pues en una persona caprichosa y a veces grosera, ¿no? Ujú. O sea, y al grado que cuando terminó la gira del Espíritu del Vino, yo me vi en el espejo y dije, ¿quién es ese gilipollas que tengo enfrente? ¿No? O sea, así... Ujú. Pero te honra mucho reconocerlo porque esto creo que es algo muy común y en cierto modo comprensible. Sí, especialmente claro, si te claro. pilla de joven, ¿no? Pero Sí, muy sí, poca sí, gente sí. es capaz de reconocer, ¿no? Esa cara del éxito jodida. Sí, no. Entonces, bueno, pero es que luego también hay que definir el término de éxito, ¿no? O sea, exacto. porque una persona exitosa, ok, como dices, ok, sí lo lograste, eres una estrella del rock, tal y tal. Lo que me pasó a mí, pues que yo quise también convertirme en un personaje como el resto de la banda y fue ir en contra de mi naturaleza, ¿no? Lo bueno fue que me di cuenta de ello, pude corregir mi rumbo y ahora soy una persona feliz, ¿no? Y eso me hace sentir una persona exitosa. De éxito, Claro, exacto. claro. Sí, es que a nosotros nos gusta mucho como reflexionar sobre este tema, porque, por ejemplo, como músico, he conocido muchos casos de personas que habiendo lo que se supone que es triunfar, ¿no? Vender mucho, ser famoso, etcétera, no consiguen alcanzar la felicidad. De hecho, tenemos muchos casos, ¿no? De artistas de éxito que se suicidan. Sí, Y luego correcto. personas que en teoría quizá podrían ser la imagen de un fracasado, de un loser o de un músico mediocre, realmente alcanzan la felicidad entendiendo la música como un oficio y sin la necesidad de ponerle todo este de glamour, no sé qué. Es correcto. Y me parece que es muy curioso porque además está en el mundo en que vivimos que parece que estás obligado a perseguir ese éxito. Y si no persigues la fama y tal, como que eres un mediocre, cuando además eso es algo aleatorio, porque el éxito, hay mucha gente Pero muy es, buena que jamás lo alcanzará y gente que lo alcanza siendo mediocre. Yo creo que ahí está el error, el buscar el reconocimiento en los ojos de los demás y no Claro. en tus propios ojos, ¿no? O sea, eso es, de ahí parte todo el asunto, ¿no? Entonces, si tú estás buscando el reconocimiento en el exterior, pues buena suerte, ¿no? O sea, ahora Claro. sí que échale ganitas. Pues bueno, para acabar, como nosotros nos quejamos de muchas cosas, nos gustaría que nos contaras qué cosas te dieron rabia como mexicano de España. O sea, qué cosas te dieron mucha rabia cuando llegaste aquí. Pues Cosas que no sabes, soportas. sabes que rabia, no, para nada rabia, ¿no? Sino más Algo bien habrá. tuve que aprender, Odíanos un poco, joder, aprender a odíanos hablar un- maño. Vale. ¿No? Tuve que aprender a expresarme y a comunicarme como tal, ¿no? Porque pues uno viene de México, entonces tenemos una manera de hablar que es muy dulce y nos gusta como envolver mucho las cosas cuando vas a pedir algo, tal y tal. Entonces, pues eso sí me costó un poquito de trabajo, ¿no? Y, o sea, que te regañara un taxista porque no utilizabas las palabras correctas, pues no seas cabrón, o sea, cabrón. O sea, déjeme aprendo y ya luego me gritas si quiere, ¿no? Claro. Pero no, rabia en absoluto, ¿no? O sea, trato de ser una persona pacífica, trato de ser una persona centrada y tal. Obviamente tengo mis momentos como todo el mundo, pero pues uno intenta llevarse bien con la vida, ¿no? Llévate No bien como con la nosotros. vida y la vida te No va a como nosotros. y la vida te va a tratar bien, ¿no? Bueno, nosotros que tenemos una línea editorial Basada opuesta. claro, pero porque nosotros entendemos la queja como vehículo a través del que con el humor
pues canalizar la frustración, la ira, ¿no? Que nos provoca. Que es buenísimo, claro. aparte, ese humor así denso, oscuro, Sí. es buenísimo, pero no todo el mundo lo entiende. Ya, no, claro. Y puede hasta ofender. Tenemos un hater, tenemos un señor que nos insultó mucho, pero lo hizo de una manera tan guay que nos lo hemos quedado como descripción del programa. Lo que nos dijo. Sí, efectivamente. Dijo que éramos zafios, burdos, soeces, chabacanos. Estoy de acuerdo en todo. Sí, muy bien. Sí. Muy lo bien. compro. Sí, palomita, che, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, ok. Pues nada, no le hemos conseguido arrancar nada de odio, ¿eh? Es verdad. Nada. Nuestro todo programa muy está zen. basado en el odio. Y aquí ha venido como muy en paz. Ha venido en paz y muy zen y no hemos podido. Pero bueno, no hemos está podido. bien, porque así también pues abrimos la puerta en todo mal. Sí. De hecho, me consta que hay algunos oyentes que les gustaría un poco de luz en nuestro programa. Claro, ha sido como un oasis de paz en este mar de quejas. Yo sabes que yo lo que odio odiar. Así, ¿no? Como el pitufo gruñón. Sí. Mira, muy meta-referencial. Sí. Odio odiar. Y mira, una última pregunta que se me ocurre. ¿Tú las letras de Bunbury, tú las entendías? Pues, Porque yo iba de que sí. Yo de joven, de adolescente atormentada, yo me creía que sí, pero en realidad no. No, la verdad es que no. No, ¿verdad? No todas, no. Vale. No había veces que agarrar el diccionario y ni así, ¿eh? Bueno, yo lo he hecho mucho también, pero También, he aprendido sí, mucho sí. vocabulario gracias Es verdad, gracias a sí, sí. Bunbury. Hombre, es un gran lector. Yo recuerdo que siempre en los viajes él se la pasaba devorando libros y Claro. libros y libros y Bueno, libros. claro, ¿no? yo leí, hay un montón de referencias literarias. La importancia de llamarse Ernesto, por ejemplo, yo me la leí por él. Luego descubrí también pues la pintura de Warhol, todas estas referencias que él iba dejando. Yo como adolescente atormentada, pues las recogía gustosa. Iba yo de guay leyendo a Lord Byron en mi pueblo, creyéndome la más lista. Pues nada, Alan Boguslavski, un placer, muchísimas igualmente gracias. ya se acabó, o sea, no me hagan venir desde México nada más para eso, o sea, no hay que ser cabrones, ¿no? Es más, ahora sí odio las entrevistas cortas. Eso no podía. Mira, a mí me gustaría saber cómo entraste tú en Héroes del Silencio. ¿Cómo fue que acabas desde México aquí? En Héroes del Silencio, bueno, es estar en el lugar correcto a la hora correcta. O sea, en el lugar correcto a la hora correcta. Es una cita que el destino te tiene preparado y tú ni siquiera sabías, ¿no? Y lo que es muy chistoso, y esto pues hay que contarlo de manera anecdótica, yo le había cogido manía a Héroes del Silencio. Mira, ¿ya algo te daba rabia? Algo te da rabia. Mira tú, ya va saliendo, ¿ya ves? Bien, se te va pegando sí, algo. me estoy librando, Si aguantamos 10 minutos más... Bueno, va a poner fino, o sea, todo el mundo. No, lo digo porque en México pues empezaba a crecer el movimiento de rock en tu idioma, el rock mexicano y tal, y no nos hacían caso los medios ni nada. Entonces, gente que venía de fuera, pues ya sabes, toda la exposición, claro, sonando por la radio, tal, y de repente un día empezó a sonar Entre Dos Tierras y no paraba de sonar en ningún lado, ¿no? Entonces uno le tenía cierto celo, ¿no? Cierta envidia de eso. Claro. ¿Por qué estos señores que vienen de ahí están sonando 25 veces al día y uno apenas tiene 2 foritos para tocar, ¿no? Y pues mira tú, ¿no? O sea, ahora sí que no digas de esa agua no beberé, nunca digas de esa agua no beberé, ¿no? Porque pues acabé siendo parte de pues una banda a la cual yo quiero, admiro y agradezco mucho el haber tenido la oportunidad de haber formado parte de la historia y parte de la discografía de la misma. Qué bien. Mira, ya que estamos, como a nosotros nos gusta mucho la comida picante, y tú ayer diste algunos datos que creo que pueden ser útiles para nuestros oyentes sobre cómo saber si un chile es picante, pica más o menos. Más o es que menos. Ese dato en España no lo conocemos y creo que puede ser muy útil esto. Ah, para bueno, la sociedad. ya que estamos con los Claro. consejos así como lo de los hoteles Claro. cutres, Aprendamos ser cosas picante, con Alan pues, Boguslavski. sí, señor. Apartado de cocina. Bueno, para elegir, bueno, esto lo vi. También todo depende de la clase de chile, ¿no? Pero un chile que se utiliza mucho en México, que es el chile verde fresco o el chile serrano, pues el chile si es alargado, es menos picante que el que tiene la puntita así como hacia arriba, modo curva. Exactamente. Entonces, a mí se me parece un dato que a partir de ahora voy a utilizar mucho porque no lo sabía. Yo compraba los chiles pues al que me daban. Claro, y también loco. una manera de disminuir el picor del chile es desflemarlos. Eso significa abrirlos y quitar la tirita de semillas que hay dentro del Así del pica chile. menos. Así va a picar pero no mucho queremos menos. que piquen menos. No, eso, ahí sí que ya al gusto. Claro. ¿Tú, Escaliburcio, tú fuiste fan de Héroes?
Yo no fui fan de Héroes. No. Muy bien. ¿Te saltaste? Yo estaba aquí esperando que no saliese pasa el nada, tema. Ahí va de regreso. Pero- ¡Toma! Bueno, No. Scaliburcio, una de las cosas que hace mucho en el programa es hablarnos de su pasado, de un pasado en el Me he que... pasado, sí. Un pasado un poco Cuéntanos, oscuro. cuéntanos. Yo cuando la gente escuchaba Héroes, yo realmente escuchaba a las Spice Girls. Muy bueno. No era muy aficionado a la música, la verdad, en Pero general. cuando ibas a las discotecas, si ponían Entre dos tierras o Maldito Duende, lo dabas todo seguro. No, lo odiaba bastante. Sí. Ya ves, algo tenemos en común de repente por ahí. Sí, cuando lo estabas hablando, yo estaba pensando lo mismo. Yo digo, estaba hasta las pelotas de Entre Sí. dos tierras Bueno, lo y bueno- Maldito Duende y otra Yo- vez, ¿en serio? Lo bueno que tenían Héroes, yo creo que era un grupo que no dejaba indiferente a nadie y eso yo creo que es correcto. positivo. Sí, Desatar sí, sí. esa pasión de... en mi caso yo me acuerdo cuando llegó Internet, ojo, Cuando Sí, sí. llegó. año 96 quizá, y yo lo primero que hice cuando pusieron Internet fue poner en Google Héroes del Silencio y me descargué todas las letras, que ya me las sabía de memoria, pero era como, están en Internet, las quiero, las descargué y las imprimí. Y las guardé en una carpeta forrada, a su vez, con fotos de Héroes del Silencio. Y... O sea, fan de hueso colorado. Sí, así, sí, o sea, sí, de claro, me estoy plano, comportando ¿eh? muy dignamente, Ah, no, la verdad, corazón, porque muchas podría... Podrías mearte encima. Podría mearme encima. No, pero... Sí, yo tenía pegadas en las paredes del armario por dentro, o sea, en las puertas del armario, tenía pegadas letras de Héroes. Claro, yo era como la rara de mi pueblo, así, escuchaba rock y no tenía amigos, y yo escuchaba Héroes y para mí eso era todo. Pero he de decir que también al principio me gustaban las Spice Girls. O sea, Bueno, tú hubo un no- momento tú en no el le has que dicho- coexistieron las Spice Girls Tú no y le has Héroes. dicho, ¿no? Bueno, claro, Héroes son anteriores a las Spice Girls. Sí, no sé pero- por qué estoy comparando los dos. Estamos comparando los dos grupos. La trayectoria. Héroes y Spice Girls. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ¿Qué hay ¿Qué ahí? hay? Exactamente. Esa es una mesa de análisis, ¿no? No, pero O sea, es verdad que cuando teníamos nosotros 14, 15 coincidió el boom de las Spice y la salida de Avalancha, que era Claro. como el... Que yo a Héroes los descubrí en Avalancha, porque yo antes era muy pequeña y luego ya pues miré hacia atrás y me compré todo. Claro, es que yo cuando empecé a escuchar música fue pues con las Spice Girls. Pero que no lo Yo digas antes- Terrorismo. no yo- digas con vergüenza. El primer disco de las Spice Girls está de puta madre. Pues, sobre todo la primera canción. Sí, está muy guay. Wannabe. Wannabe. Bueno, David. Pues nada, sí, Bueno. le podemos pedir. Nosotros solemos acabar el programa con una canción, siempre pinchamos una canción. Y bueno, ya que te tenemos aquí, podemos preguntarte una canción, la que sea, De tu carrera, claro. tuya, de otra. Alguien que quisieras descubrirnos, lo que tú quieras. Claro. ¿No? Uf, a ver, es que... Sé que No, sí, no, claro. es mucho claro. pedir elegir una, tal, pero. No, yo es que sabes que no sabría qué canción, pero sí les puedo recomendar el último disco de los Raconteurs, Ujú. que es la banda, uno de los De Jack proyectos White. de Jack White, que más lo estuvimos escuchando hoy en la mañana y es un disco increíble, Sí, es increíble. Lo increíble. que todavía es que no tengo una favorita, ¿no? Vale. Porque es un disco tan variado, Ujú. ¿sabes? O sea, que te Ajá. va llevando por diferentes ambientes, diferentes texturas, que cualquiera de ellas Vale. va. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alan. Un A placer, ustedes, un honor. un Ha sido un gustazo. honor. De Y ha verdad sido muy que a divertido. gusto. Ahora sí que cuando gusten, aquí estamos otra vez de vuelta. Gracias. Gracias. Listo, no, gracias a ustedes. ¡Viva México! Se acaba el programa 7, que ha sido excelente. Un muy buen programa. Muy buen la verdad. programa, de mucha calidad. Tenemos que anunciar que nos vamos de gira. Nos vamos de gira. Vamos a salir de nuestras casas y Perfecto. no nos gusta. Entonces, Yo lo como odio. sea, como Mm. vayamos a Madrid Y palmemos. y palmemos y no venga la gente, yo chapo la paradeta, ¿eh? Yo lo dejo. chapamos. Eso se acaba. No sabéis cuánto en serio lo digo. 14 de diciembre en el Kraken Rock Bar en Valencia. En Valencia. 28 de diciembre a mediodía, porque ahora resulta que en Madrid se hacen shows al mediodía, Ya. en la sala La Mala, que está en el barrio de Aluche. Ya. 28 de diciembre. ¿A la 1? No sé la hora exacta, Ah, vale. será a 12:30 1. 12:30. Pero Por que- ahí, a mediodía. De verdad. Sí, sí, Gente sí. más rara. Gente más rara. Además, en Madrid tienen como mucha obsesión con solapar
las cosas con las comidas. Los Ya. conciertos a las 9, cuando coño cenas, porque vas a salir a las 11:30 de la noche. No Los sé. shows a mediodía, yo a las 2 me saco el tupper y me pongo a comer. Igual es porque comen de pie o algo así. Yo la gente de Madrid comen de pie en los bares y muchas veces ni comen, ¿eh? Empiezan a pedir cerveza, le sacan 4 patatas y ellos con eso ya... Y nosotros así no jugamos. Mira, me está dando mucho asco, así que vamos a acabar. Vamos a acabar, Y a ver si no pero voy a ir a Madrid. ahí os queremos, ¿eh? Queremos un sold out. Sold out. Sold out. Bueno, pues nos Madrileños. vamos a despedir con una canción que nos ha recomendado Alan Boguslavski, Ujú, excelente guitarrista ujú, de Héroes del Silencio y de Bogus Flow y de Jamás, entre otros muchísimos. ujú. Y vamos a poner este Help Me Stranger de los Raconteurs. Pues perfecto. Pues- La pues semana que viene, más y peor. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. Agitates my affection, and it wants to break my heart. Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? It's not essential that I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you, a genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I had the nerve, 'cause I sure don't have the time. Help me, stranger, help me get it off my mind.